Y las emociones van ligadas con la alegría, el llanto, el gozo, viene y es producto de tu carácter, de la forma en cómo lo vas llevando. Y es ahí como Pablo, en su insistencia, ¿sí?, de tener la razón, de haber aprendido lo correcto, de haber tenido una firmeza en su carácter, y de nadie puede ser diferente a lo que yo he aprendido en las Escrituras. Él seguía cristianos. Yo, en mi temperamento, aún sin estar en Cristo, yo buscaba a Cristo. Él para destruir todo rastro y yo para que me confirmara que Él me amaba. Pero en ambos casos estábamos buscando de la forma incorrecta. Porque al yo llegar, pues llegué con ese temperamento retorcido. Y Él también. Y es ahí donde nuestro Señor, cuando tú ya llegas a sus pies, Él te limpia, te cambia, va cambiando, va modificando, no el carácter como tal, porque esa esencia te la va a dejar. Lo que hace es ir reconstruyendo la raíz de lo que te dio. Un carácter que ya no se retuerza, que ya no sea lo que en algún momento nos hicieron creer o en algún momento nos vendieron la idea y nosotros la tomamos porque era lo que había. Y es ahí donde nuestro Señor toma la vida de Pablo, dice la palabra, toma la vida de Pablo, pero dice en la historia que él, en el momento que es convertido a Cristo, no de lleno se va luego a hablar del Evangelio. Dice que pasaron 2 años, para que él ya estuviera con los apóstoles, para que él comenzara su tarea. ¿Por qué? Porque nuestro Señor estaba haciendo una tarea en su carácter, una tarea ardua, una tarea complicada. De verdad, es increíble que nuestro Señor pueda hacer cambiar a un hombre que asesinaba a cristianos, a un hombre que perseguía a cristianos. Es increíble cómo nuestro Señor, a alguien que llega como limón agrio a Cristo, con el paso del tiempo puede modificar todo esto. Y no es tarea fácil para el Señor, pero Él lo logra, si tú estás dispuesto. ¿Y a qué viene todo esto? Entonces, ¿de dónde viene la raíz? ¿Cuál es el camino trazado? Pablo, en alguno de sus viajes ministeriales, obviamente ya trabajando en la obra del Señor durante mucho tiempo, a tal grado había llegado el que se había dejado cambiar por nuestro Señor, seguir sus pasos, platicar con Él, adorarle, tener encuentros con nuestro Señor en todo el tiempo, que llega un momento en el que la palabra dice en Hechos 16, en una parte, que estando en la cárcel, Él se goza junto con Silas. Él se goza, imagínate tú estando en la cárcel de aquel tiempo, no era la cárcel que hoy conoces. Las cárceles en aquel tiempo, tipo túneles, hasta el fondo, hasta lo más putrefacto, donde hay ratas, donde se hacen del baño ahí, donde resulta que las cadenas de las manos no eran cadenas como tal, eran unos maderos gigantes donde te los colocaban encima, donde habían cadenas eran en los pies. Y entonces dice la palabra que ellos se gozaban y empezaron a danzar y a cantar. Yo me imagino danzar con esas cosas en tu cuerpo, imagínate tú. Pero él no se preocupaba de nada, él únicamente se enfocó a danzar, a cantar a nuestro Señor. Y dice la palabra que tanto fue su canto, que tanto fue su gozo, que sucede un temblor, la tierra se cimbra y las cadenas se abren y los yugos de las manos también se abren. ¿Qué fue lo que ocurrió para que Pablo pudiera gozarse y llegar hasta ese punto? ¿Cuál es la raíz del gozo? Entregarle a Cristo absolutamente todas sus emociones. Porque Pablo, estando en la cárcel, seguramente, antes de llegar a ese instante,
con Silas, no creo que haya sido la primera vez que fue encarcelado. Al empezar su ministerio tuvo que entregar a Cristo su enojo, porque muchos judíos no querían escuchar de Cristo. Tuvo que entregar tal vez su tristeza también, porque dice la palabra que en algunos momentos sí recordaba que él había matado a cristianos. Para que realmente tú puedas trabajar en la obra de Dios necesitas ya no traer cargando todo eso. Si no, todo el tiempo vas a estar, oh Dios mío, yo te he faltado tanto porque antes hice esto, hice lo otro. Necesitas realmente ser limpiado por nuestro Señor. ¿Y cuál es la forma? Entregando cada emoción a nuestro Señor, cada sentimiento, cada cosa que sientes a Él, para que Él pueda ir limpiando y no hagas de tu casa la tristeza, el coraje, la ira, la falta de perdón, el sentimiento con una máscara que solamente te trae desolación. Eso es lo que hace Pablo para que se pueda gozar aquel día en la cárcel. Esa es la raíz del gozo. Esa es la parte fundamental, porque nuestro Señor y la palabra dice, si estás afligido, estoy parafraseando, si sientes tal o cual cosa, si estás cargando con tal pesadumbre, llévalo a mis pies. Pon tus cargas en mis pies, pon tus cargas en mí, que yo me encargaré de todo eso. Y no solamente se encarga de esa carga, a ti, a mí, nos limpia, nos sana, nos restaura poco a poco. Amén. 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 Y yo le preguntaba a mi Señor, ¿cómo compruebo esto? Porque así somos los seres humanos. ¿Y cómo compruebo que dejándolo a sus pies es como sucederá? Por fe, obviamente, pero también tengo que contarte que cada que un hermano o una hermana se acerca a Guadalupe y a mí para que podamos orar por teléfono por esa persona, le acompañamos en oración, hablamos con Dios, si es por sanidad, si es por otra aflicción, por otra aflicción. Pero al final de la oración siempre le digo a la persona, tienes una tarea muy importante y te pido que la hagas. Esta tarea es escribir en una hoja todo lo que le dirías a nuestro Señor en este momento. Todo lo que sientes, todo lo que está ocurriendo en tu corazón, en tu mente, todo lo que te aflige, todo lo que te hace reír, todo lo que te ha llevado a sentirte como te sientes hoy. Cuando lo hagas, te pido que lo leas en voz alta. Cuán maravilloso es nuestro Señor que días después que contactamos a esa persona, hizo la tarea, hasta la voz le cambia en esa segunda o tercera llamada. Así de maravilloso es nuestro Señor. Porque con eso está dejando todas sus cargas a los pies de Cristo. Llevo casi 8 años en el ministerio y es la misma tarea que aprendí hace muchos años a la pastora Nancy. Porque yo no sabía orar, porque yo no sabía cómo entregarle mis cargas, porque yo no sabía cómo demostrar. Yo lo que quería era aparentar. Yo lo que quería era no verme ridícula si tenía que llorar o berrear ante alguien o ante mi Señor. Dios me ayudó a quitarme esa máscara para dejar de ser un limoncito agrio. Cristo me ayudó a ir cambiando conforme pasaban los años y poder enseñar esa parte. No sabes orar, no sabes entregarte a Cristo, escribe. Inclusive los apóstoles, en la escritura, ¿qué hicieron? Escribir, el dejar este rastro para ti y para mí, es lo que les llevó, te lo aseguro, a llegar a Cristo tranquilo, por haber dejado esa parte,
del cómo poder entregar a los pies de Cristo todo lo que tú sientes. Más de 10 personas, si no es que aún más, de verdad ha cambiado su forma de orar, ha cambiado su forma de comunicarse con Cristo. Bere, una congregante que hoy no está con nosotros, no pudo venir, de verdad le cambió la voz, como no tienen una idea. Lloraba porque tenía un malestar físico, y no físico nada más, emocional. Me dio autorización de hablar de él. De verdad, le ha cambiado la vida. Esa es la raíz del gozo. Por esa razón, Pablo y Silas pudieron danzar no una, seguramente muchas veces, al grado que cuando ya llega más o menos la vejez de Pablo y manda cartas a las diferentes iglesias, puede reprimir cuando está enojado, como que la palabra te dice que se empieza a enojar y empieza a decirles tal, pero después recapacita porque aún somos carne y comienza a hablarles con palabras de amor. Porque Dios lo ha llevado de victoria en victoria. Esa es la forma en la que mi Señor hoy te dice. Si necesitas conocer la raíz, esa es la raíz. Pero lo más importante es que puedas acercarte a Él. Porque Él es el único intercesor para con el Padre. No hay otra manera. Bendito Dios que nos utiliza a los líderes, a los ministros. Pero Él se goza cada que tú hablas con Él. Él se goza cada que tú pones a sus pies tu tristeza. Él no quiere que acampes en la depresión, en la ansiedad, en la falta de perdón, en la ira, en el enojo. Que si tienes que llorar, llora. Llora con Él en su momento. Que si tienes que enojarte, también te dice que te enojes, me lo entregas a mí para que no lastimes a nadie más. Puedes enojarte, pero no pecar. ¿Amén? Amén. Todas esas emociones son las que nuestro Señor va limpiando, va sanando, las va llevando por un camino correcto para que ese carácter, el mío, flemático sanguíneo, se encaminara al mejor lugar para ya no destruir, sino construir. No podemos ayudar a alguien más si no has generado de la mano de Dios tu propia reconstrucción. Un ciego no puede dar dirección a otro ciego. Entonces, esa es la manera. Esa es la raíz del gozo con nuestro Señor. Creo que es algo muy sencillo de entender, ¿no crees? Pero llevarlo a la práctica, ¿te va a costar trabajo? Sí. Oh, por supuesto que sí. Para alguien que necesita que le comprueben hasta la A y la Z de lo que ocurre en su vida, sí va a ser complicado, pero no imposible de la mano de nuestro Señor. Él todo el tiempo está contigo, Él sabe quién eres. Hay que ser auténticos con nuestro Señor. Me acuerdo de un chico que me decía, no, yo no voy con los psicólogos porque yo me los mareo tanto que al final ya se pierden conmigo. Es casi igual, no puedes marear al Señor. Si sientes dolor, si sientes ira, si sientes lo que sientes, Él lo va a saber por más que tú te pongas una máscara. ¿Y qué mejor ser sincero? Entregárselo y que Él se encargue. Amén. Voy a leerte Salmos, 2 versículos, los cuales quiero dártelo como consejo de mi parte, obviamente, involucrando, obviamente, a nuestro Señor, que me hizo ver en estos 2 versículos cosas grandes y maravillosas. Salmo 55, 22, yo te lo voy a leer. Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Amén. Él murió por ti, por mí,
Y si tuviste que reprimir en el pasado cada emoción, hoy ya no. Créeme, hoy ya no es necesario. Ya no es necesario que cargues con todo eso, porque ni siquiera podemos solos. ¿Sí? Cristo nos prometió que siempre estaría aquí con nosotros hasta su llegada. Esa promesa yo la creo. De la misma manera te pido que creas en Él y que encomiendes todo lo que hay en tu vida en Él. Hace poco tuve una discusión con mi cuñado porque decía que no todo tiene que ver con Dios. ¿Cómo me dolió? Se lo entregué a Cristo y dije, todo tiene que ver con Dios, absolutamente todo. Desde tu aumento de salario hasta tu sanidad, desde tus pensamientos no gratos para una persona, como aquello que has anhelado lograr durante muchos años. Un trabajo, una carrera, una familia, todo tiene que ver con Dios. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Siempre habrá pruebas, porque nuestro Señor siempre tendrá que ver tu corazón. Dice la palabra que todo siervo tiene que ser aprobado. ¿De qué forma, si no es con la prueba, que es que nuestro Señor podrá demostrarte y podrá mostrarte que sigue y ha seguido contigo? Es con la prueba. Porque sin esa prueba no podría haber alcanzado Pablo ese gozo. Sin esa prueba, este limoncito no se hubiera convertido en otra fruta diferente al limón. Si no hubiera sido por la prueba, nuestro Señor no se hubiera crucificado. Era una prueba fuerte también de amor hacia nosotros. Y Él la cumplió firmemente. Firmemente. También sintió emociones como tú y como yo, pero la cumplió firmemente. Quiero cerrar con Isaías 42, 6, 7, no sin antes decirte: no ha sido fácil el caminar en Cristo, no ha sido fácil saber que el mundo aún tiene muchas cosas, las cuales a niños, a niñas, conforme van creciendo y se van haciendo adultos, van enchuecando de alguna manera nuestro carácter. Pero es nuestra tarea, para quienes conocemos de Cristo y para quienes sé que nuestro Señor va a tomar sus vidas, es nuestra tarea firme dejar nuestras cargas para continuar con su evangelio, para lo que hemos sido creados. Dice Isaías 42, 6, 7. Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y que saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Amén. Amén. Esa es la tarea número 1, para lo cual, si no te gozas en el Señor, va a ser difícil y vas a tropezar aún más si acampas en todas las emociones que han surgido y surgirán aún más en tu vida. Vendrán muchas más pruebas, he de decir, muchas muy difíciles, porque el Señor no dice que estando en Cristo esto va a parar. Nos dice que estando en Cristo tú lo dejas en Él y podrás continuar y gozarte en su presencia. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que te pido, Padre, que se adentre en el corazón de mis hermanos como lo hiciste conmigo, que se adentre en tus pensamientos, que estos oídos tal vez necios
hoy puedan tomar esa palabra para encenderla adentro de nosotros y poder transmitirla como agua viva, para no retroceder nunca más ni acampar en ninguna de esas emociones que nos han llevado a la desolación, a la tristeza, al enojo, al llanto, para que también no acampemos en la enfermedad y no sea lo más importante, y aún en todas las pruebas venideras, Señor, seas tú y nos podamos gozar en tu presencia. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, muchas gracias, hermano.